Si nosotros queremos llegar a algo en la vida, porque todos nosotros tenemos deseos en el corazón, ¿verdad? Pero bien sea en el ámbito secular o en la iglesia ministerial, nosotros necesitamos tener firmeza y tenemos que tener constancia o perseverancia para nosotros poder ver verdaderamente los frutos. Usted puede tener muchos dones, usted puede tener muchos deseos, usted puede tener mucho talento, pero si usted no tiene constancia, usted nunca va a llegar a absolutamente a nada. Entonces, eso es importante, que nosotros nos mantengamos como iglesia firmes y constantes en lo que Dios nos ha llamado, en la visión que Dios ha marcado en esta iglesia, hablando ya en el ámbito ministerial, ¿no? Hablando en el ámbito ministerial, esta frase de firmes y constantes me recuerda a un hermano. Este hermano era miembro de una iglesia pequeña y él tenía la santa costumbre de llegar temprano a la iglesia, limpiar lo que era el local, todo el local, arreglar las sillas o los bancos, tener todo organizado antes que las personas llegaran, que los hermanos llegaran, ¿no? Y en una ocasión él pensaba, llegó en ese momento el pensar, ¿será que lo que yo hago es importante? Porque a mí prácticamente nadie me ve. Ese era el pensamiento de este hermano. Él lo hacía para el Señor, pero como seres humanos ustedes saben que viene todo tipo de pensamiento, ¿verdad? Y negativo. Por eso la palabra nos dice que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, esos pensamientos que son negativos y que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso siempre estamos animando a la iglesia a que permanezcamos en la palabra, escudriñar las escrituras, dice la palabra. Entonces, este hermano tenía ese pensamiento, ¿verdad? Pero una vez llegó una familia visitante y al final del culto el padre comentó que él se había sentido muy bien cuando él llegó a la iglesia, vio todo ordenado, vio todo limpio. Dice que él sintió un ambiente de paz, un ambiente ordenado, y eso lo ayudó a él a poder escuchar el evangelio de una manera más tranquila, mejor, con más gusto. Entonces, hermanos, a veces nosotros pensamos que cualquier cosa que nosotros hacemos para el Señor es insignificante, pero verdaderamente todo. Este hermano nunca predicó, este hermano nunca fue visto, nunca enseñó una clase, pero lo que hacía él era importante dentro de la familia de Dios. Todas las cosas que nosotros hacemos son importantes para el Señor. Esto nos recuerda la palabra que nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Nos dice así: así que, hermanos míos, amados, vuelvo a repetir la cita porque yo sé que lo dije muy rápido. 1 Corintios, la carta de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Corintios. Dice así la palabra del Señor: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. A veces dice, siempre. Dice que siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todas las cosas que nosotros hacemos cuentan para la eternidad. Cuentan aquí y cuentan en la eternidad. Yo valoro cada cosa que cada uno de ustedes hace para el Señor. Cada cosa eso toca. Y mire, y les voy a decir sinceramente, yo diría que el 90%, por decir un número, nadie dice nada. Nadie dice nada. Diría yo el 90%, especialmente si vienen visitas.
Pero, hermanos, verdaderamente lo que está pasando en el ámbito espiritual es mucho más de lo que nosotros podemos ver. Hay personas que son tocadas de una manera especial, porque acuérdense que el Espíritu Santo reparte sus dones a la iglesia. Y usted tiene dones, por lo menos un don tiene del Espíritu. Y ese don usted lo ejerce. Un abrazo, ¿verdad? Una palabra de aliento, un consejo en un momento determinado. Y esa persona sale de aquí pero restaurada, fortalecida, libertada por el Señor, porque usted fue un instrumento en las manos de Dios. Entonces nada de lo que nosotros hacemos, nosotros venimos los domingos a recibir, ¿verdad que sí? Del Señor, pero también venimos a dar, no se les olvide eso. Venimos a dar y tenemos que tener corazones preparados para dar al Señor. Todo lo que nosotros hagamos para Dios tenemos que hacerlo en la gente. No es que yo estoy sirviendo a Dios en mi casa, no, la palabra no apoya eso. Lo que nosotros queremos hacer para Dios y queremos servir verdaderamente al Señor, nosotros tenemos que hacerlo en la gente. Una palabra de aliento, una llamada, un texto, una visita. Eso impacta la vida de los hermanos. Entonces, hermanos, Dios ve lo que muchos no ven. Dios lo está viendo. Dios mira nuestros corazones, nuestras intenciones. Él lo está viendo. Y Él promete que toda labor hecha para Él con fidelidad y perseverancia tiene valor eterno. Eso a mí me da un gozo grande, no sé si a usted, pero a mí me da mucha alegría. Vamos a dividir esta reflexión en tres partes. Número 1, permanezcamos firmes y constantes. Número 2, trabajemos con entusiasmo para Dios. Y número 3, la fidelidad a Dios será recompensada. Vamos a ver primeramente, permanezcamos firmes y constantes. Estas dos características son muy importantes en la vida de todo cristiano. La constancia, como hablaba, ¿verdad? Y la firmeza. Por causa de la promesa de la resurrección y la seguridad de la vida eterna, el apóstol Pablo nos exhorta y exhorta también a los creyentes en el siglo I de la iglesia de Corintios a permanecer firmes y constantes sirviendo al Señor. Fíjese algo, hermanos, en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, la expresión estad firmes significa mantener la posición o no ceder el terreno, o no ceder terreno. Y si usted lo mira también en el ámbito espiritual, quiere decir que usted no va a retroceder espiritualmente. Usted avanza espiritualmente. No cede usted al enemigo, el enemigo de nuestras almas, usted no le cede terreno, sino que usted avanza. Si el año pasado usted buscaba la santidad, este año la va a buscar más que nunca. Si el año pasado usted oraba, este año usted va a orar más todavía. Si el año pasado usted leía las Escrituras, usted la va a leer más todavía. Usted se va a consagrar más a Dios. Una de las cosas que estaba preocupado también el apóstol Pablo era el que él no ser tropiezo a nadie. Y así mismo debemos ser nosotros, mis hermanos. Nosotros no podemos ser tropiezo para nadie. Que nuestras vidas sean un reflejo del Señor para otros. El pueblo de Dios no puede darse el lujo de aflojarse, de desanimarse, de dejar las cosas así. A veces venimos los miércoles, ¿verdad? Bueno, no es el domingo. Y venimos así un poquito como desinflados, lo voy a decir así, como desinflados. Pero hermanos, tenemos que recordar que nos estamos reuniendo como pueblo de Dios en la presencia de Dios para orar,
¿Cómo usted se sentiría que alguien fuera a su casa y viniera así todo desanimado a hablarle? ¿Ah? ¿Cómo usted se sentiría? Si usted tiene una cita con el Rey de Reyes, esta es una cita divina que nosotros tenemos aquí. Yo entiendo que estamos a veces cansados y todo eso, pero debemos mantener en mente de que nosotros vamos a clamar al Señor. Y tenemos esa cita con Él aquí como hijos de Dios. Entonces debemos tenerle importancia también al culto de oración, darle esa importancia. Pablo elogia esta virtud en los hermanos, lo que es la perseverancia, la paciencia que tenían los hermanos. De la iglesia de 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3, donde dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, fíjese la palabra, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Constancia, perseverancia, firmeza. Nosotros no podemos bajar la velocidad ahora, sino que tenemos que, si antes íbamos en cuarta, ahora vamos en quinta en este año. Vamos más fuerte. El Señor está con nosotros, hermanos. Y estamos pasando cosas difíciles, pero juntos, no separados. Somos una familia en el Señor. Lo que le pasa al hermano Jesús, por ejemplo, me pasa a mí. Lo que le pasa a la hermana Francis, el hermano David, me pasa a mí también. Somos una familia. Y juntos vamos a salir adelante hasta donde lleguemos, hasta la meta, como hablábamos el domingo. Hasta llegar a la meta. La meta es allá, con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. También el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo dándole ejemplo de firmeza y constancia en la obra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2 dice, del 8 al 10, el apóstol Pablo le dijo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Hermanos, yo me pongo a pensar en la vida del apóstol Pablo. Bueno, cuando lleguemos allá al cielo, ¿verdad? Queremos ver a nuestro Señor. Pero el apóstol Pablo, ¿verdad? Como escribió tantas cosas tan poderosas, usado por el Señor. Y él decía que todo lo soporta por amor a los escogidos. Todo. Y ustedes saben que Pablo pasó tantas cosas, sufrimiento, ataques, hambre, problemas, lo apedrearon. Y él todo lo dio por Cristo. Fíjese el grado de compromiso que tenía el apóstol Pablo con la obra de Dios y con su iglesia. Nuestro Señor hizo un llamado claro a sus discípulos. Lo hizo en aquella época y nos lo hace a nosotros también en esta época. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 23 al 25, nuestro Señor dijo, si alguno quiere, esto es un reto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo le voy a decir qué es esa cruz. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? La autonegación fue un denominador común en la enseñanza de nuestro Señor. Fue común. Toma la cruz significa morir al yo. Eso significa.
a mis deseos contrarios a la voluntad de Dios. Si el Señor me dice que haga esto, yo voy a obedecerlo. ¿Por qué? Porque por precio fui comprado, precio de sangre. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. ¿Se acuerdan? Gálatas 2:20. Esa era la manera que vivía el apóstol Pablo y esa es la manera que Cristo llama a su iglesia a vivir. Vivir para Él, con todo el corazón, mis hermanos. Esto nos lleva al segundo punto que dice, trabajemos con entusiasmo. Y hermano, y no quiere decir que ahora usted tiene un problema y usted se siente mal o está triste. Somos seres humanos. Somos seres humanos. En la palabra del Señor vemos como muchos se deprimieron. Uno de ellos fue David, el rey David. Usted lee los Salmos y usted ve a David, ¿verdad? Donde él se deprimía, donde él pecó, donde él se arrepintió. O sea, ahí podemos ver las emociones de un ser humano delante de Dios. Pero dice la palabra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero podemos ver esa debilidad humana y nosotros en momentos, todos los días no son iguales, todas las semanas o todos los meses no son iguales. Y hay momentos en que vamos a estar tristes, ¿verdad? Y vamos a sentirnos así, de esa manera. Pero como David tenía esperanza en su Dios, que su Dios lo iba a levantar, que lo iba a restaurar, que lo iba a elevar, lo iba a sacar de ese pozo hondo. Nosotros también tenemos que pensar de esa misma manera. Nuestro Dios es poderoso. Señor, estoy de esta manera en este momento, pero yo sé que tú eres fiel. Yo sé que tú eres verdadero y que me vas a sacar de donde yo estoy. Esperanza, el cristiano tiene esperanza. Por eso puede permanecer firme y constante. Si no puede correr, hermano, trote. Y si no puede trotar, camine. Y si no puede caminar, gatee, pero no se pare. Y si no puede ni gatear, llame a otros 2 hermanos para que lo arrastren, pero camine, no se quede. Hay esperanza, mis hermanos, en el Señor. Trabajemos juntos con entusiasmo. La segunda parte del versículo nos dice de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Creciendo en la obra del Señor siempre. Pablo exhorta a los corintios a abundar en la obra del Señor, a ir más allá, a producir frutos por causa de lo mucho que ellos habían recibido. Hermanos, nosotros hemos recibido demasiado de parte del Señor. Esta salvación tan grande no la recibe todo el mundo. Nosotros la hemos recibido. Cristo nos amó, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces nosotros debemos valorar lo que Dios nos ha dado. Todos los cristianos tenemos la responsabilidad de participar en la obra del Señor, de alguna manera. Por ejemplo, cuando hablamos de las misiones, ninguno de nosotros en este momento, puede ir, ¿verdad? Por ejemplo, estamos apoyando a Cuba, estamos apoyando a Venezuela, ¿verdad? 2 pastores allá con sus iglesias. Pero ninguno de nosotros puede ir todavía allá. Uno que otro hermano pudiera, ¿verdad? Pero hermano, si nosotros no podemos ir, los estamos apoyando con oración y los estamos apoyando con ofrendas. Y eso es una gran bendición. Entonces estamos activos en la obra del Señor. En la iglesia siempre hay que hacer. A pesar de que nuestra iglesia no es una iglesia grande, pero es una iglesia que se han levantado bastantes ministerios. Se están levantando. Yo estoy feliz con eso, porque es el Señor que está obrando en nuestras vidas, hermanos. Y usted tiene que enfocarse en lo que Dios está haciendo, no en los defectos de la iglesia, porque siempre van a ver. El primer defectuoso está aquí parado hablando.
Lo que nosotros tenemos que ver siempre es que se esté predicando la palabra como debe ser, correctamente. Y que nos sometamos los unos a los otros, que haya unión. No estar juntos. No solamente estar juntos, porque usted puede estar juntos, pero no unido. Que haya unión verdadera, que nos amemos a pesar de nuestros caracteres. Nos amemos como el Señor nos manda. Entonces eso trae un gozo, porque es el Señor el que está haciendo todo. Y mire, hermanos, podemos mantenernos firmes y estar constantes porque el Señor nos los manda y porque Él es el que nos sostiene. Entonces hay que tener cuidado con lo que nosotros escuchamos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque eso puede desestabilizarnos a nosotros. Si lo que están diciendo en las redes sociales no concuerda con la palabra de Dios, deséchelo. Porque todas esas cosas van a ir pasando. Lo único que permanece es la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Si el Señor no ha venido, todos ustedes junto conmigo vamos a volar al cielo. Vamos a estar en la presencia del Señor. Y la palabra de Dios, esos niños la van a seguir predicando. Y nosotros estaremos con el Señor esperándolos a ellos. ¿Ven? Y la palabra que nosotros hemos predicado, ellos mismos la van a predicar. Y si el Señor no ha venido por segunda vez todavía, sus hijos, sus nietos la van a seguir predicando. La palabra nunca va a cambiar. Ahora va a haber, hay que defenderla. Hay que defender la palabra de Dios porque hay falsos maestros que la tuercen. Entonces debemos estar firmes en eso. La única manera de que las personas puedan ser salvas, esto es algo muy importante, es a través de la predicación del Evangelio. Como iglesia nosotros tenemos que tener un énfasis grande en eso, en evangelizar. Ahí tenemos el hermano Manuel en el Ministerio de Evangelismo, ¿verdad? En el Departamento de Evangelismo. Y ellos salen a predicar, hermanos, pero tal vez usted no pueda salir a predicar con él, pero puede predicar donde usted está, en su lugar de trabajo. Dios siempre va a abrir puertas. Y podemos predicar también la palabra con firmeza y con constancia, porque nadie puede refutar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Nadie puede decir que no. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 leemos: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso debemos trabajar con entusiasmo. Hemos recibido por gracia esta salvación, debemos también darla, ¿verdad? Predicarla, predicar estas buenas noticias. La tarea más importante de la iglesia es la predicación del Evangelio. La edificación de los santos es importante, pero lo más importante es que nosotros prediquemos el Evangelio. La iglesia debe ser, yo tengo esa convicción firme en mi corazón, que la iglesia debe ser misionera. Y 2 Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 está hablando principalmente, por supuesto, de los ministros. Pero mis hermanos, si nosotros buscamos versículos que conectan, también conecta a la iglesia. Por ejemplo, esto está en paralelo con la gran comisión que Cristo dio a su iglesia en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Aquí usted ve que no es solamente de los ministros o de los pastores,
sino que también es algo que involucra a toda la iglesia. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso la iglesia es importante, porque allí es donde nosotros predicamos el Evangelio, las almas se salvan. Usted lo puede predicar afuera, las almas se salvan, pero lo tiene que traer a la iglesia, porque aquí es que nosotros los vamos a formar como discípulos. Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? El 12, el 13, dice, preparando a los santos para la obra del ministerio. Por eso el Señor dio en el 11, que dice apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores. Lo dije desorganizado, pero están ahí. ¿Para qué? Para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y en la iglesia es que pasa todo. Yo oro al Señor y quiero que oremos, que ustedes también por favor me acompañen en esa oración. De que el Señor levante pastores, misioneros. Algunos se queden aquí, pero otros salgan y planten iglesias bíblicas, manos bien preparados. Y que de aquí salgamos nosotros también a apoyarlos a ellos. Es hermoso, hermanos, lo que el Señor está haciendo en otros países también, en Colombia, en República Dominicana, como se está extendiendo la reforma. Dios está levantando hermanos, hermanas fieles, que están predicando el verdadero evangelio. Tenemos que estar agradecidos y apoyar eso. Por eso la actitud correcta del creyente es la de Pablo, la que Pablo describe en Romanos capítulo 12, versículo 11, hermanos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Me encanta esta frase aquí. Fervientes en espíritu, dice. Fervientes. ¿Qué significa ferviente? ¿Ah? Corazón arda, ¿verdad? Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No fervientes en espíritu viendo la televisión, no. Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. No estoy diciendo que la televisión sea mala, no. Así no, el pastor dijo hay que botar la televisión, no. Estoy diciendo eso, pero así hay que tenerle cuidado a la televisión verdaderamente, qué es lo que uno ve y cuánto tiempo yo paso ahí. Si paso más tiempo en la televisión que en la palabra hay problema. Entonces, tenemos que poner nuestras prioridades en orden. Y ustedes saben que cuando comienza el año, muchos de nosotros, no sé si ustedes lo hacen, pero yo sé que hay personas que lo hacen. Mi resolución, ¿cuál es mi resolución de nuevo año? Uno dice, bueno, voy a rebajar de peso, otros voy a correr, voy a empezar una nueva carrera, voy a empezar, qué sé yo, tantas cosas, voy a ser más amable con mi familia. Tantas cosas, tantas resoluciones. Pero yo digo, ¿por qué no hacemos una resolución en lo que es lo espiritual? Voy a leer más la palabra, voy a orar más, voy a buscar más del Señor, voy a hablarle más a la gente de Cristo. Esa es una oración que el Señor va a contestar, pero mire, hermano, así, rápido. Voy con el último punto. La fidelidad a Dios será recompensada. La última parte del versículo de 1 Corintios capítulo 15 nos dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted hace para el Señor no es en vano. Será recompensado. Surge entonces la pregunta, ¿por qué no es en vano? Bueno, ya lo dije, ¿verdad? Porque Dios recompensa la fidelidad. Fíjese algo que es muy importante. El Señor a nosotros no nos va a recompensar por lo mucho que nosotros hacemos. No es lo mucho, sino la fidelidad.
donde tú eres fiel, donde Dios te ha puesto, porque tú puedes hacer muchas cosas y todas hacerlas a medias. No, si vamos a hacer algo para Dios, debemos hacerlo con excelencia. Y si el Señor me llama a mí a trabajar en este departamento, vamos a hablar en la iglesia. En este departamento, pues yo voy a ser fiel allí. No voy a ver aquí, en el otro, y entonces ninguno lo hago bien. No. Si Dios me llama a un sitio, a un departamento en la iglesia, y yo sé que el Espíritu Santo me ha dado el don, entonces yo voy a crecer más ahí. Voy a buscar libros, videos, para ver cómo yo, por ejemplo, enseñar a los adultos, enseñar a los niños, cómo yo lo puedo hacer mejor. Y voy a ser fiel ahí donde el Señor me llamó. Si es en la alabanza, en el departamento de alabanza, los directores, pues yo lo voy a hacer bien ahí donde yo estoy y cada vez lo voy a hacer mejor, porque lo estoy haciendo para Dios y no para los hombres. Entonces no es lo mucho, sino lo fiel que yo soy donde el Señor me ha puesto. Las obras hechas para Dios no serán olvidadas. El mismo Señor a su tiempo recompensará a sus hijos. Quiero leer 2 versículos más para terminar en esta noche. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A veces estamos haciendo bien, ¿verdad? Algo. Yo no lo voy a hacer bien. ¿Por qué? ¿Para qué? Si el pastor nunca me dice nada, ni el hermano, ni nadie me dice nada, ni nadie está viendo nada. Olvídese de eso. ¿Para quién usted trabaja? Para el Señor. Y usted lo está haciendo para Dios. Recuerda el hermanito del principio, ¿verdad? Él no era visto, nunca predicó, nunca enseñó clase, nunca hizo nada que lo vieran, pero llegaba tempranito, fiel a la iglesia, limpiaba, acomodaba los bancos, dejaba todo organizado para recibir a la gente cuando venía. Y sí impactó. Y esa familia, ese padre de familia lo dijo, pero ¿cuántos más no lo dijeron? Y sí los impactó. Entonces es importante. Es importante. Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Se dan cuenta? Para servir a Dios le servimos a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿Ah? ¿Y quiénes son los que ha apartado? Sí, porque, exacto. A veces nos cuesta decir que nosotros somos los santos. Y lo leemos una y otra vez en la Biblia. Pastores, que yo no soy tan santo. Si usted supiera lo que me pasó hoy. Bueno, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si alguno ha pecado, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Él es la ofrenda por nuestros pecados. ¿O es que usted piensa que después de ser salvo ya usted no va a pecar más nunca? Eso no es lo que dice la Biblia. Usted se va a equivocar. Ahora, usted no practica el pecado. Eso es diferente. Ya usted no tiene el deseo de esa esclavitud depravado de hacer las cosas como a Dios no le agrada. No. Ahora, cuando usted peca, a usted le duele pecar. ¿Ve la diferencia? Porque ha nacido de nuevo. Y el Señor dice en su palabra que usted es santo. La palabra santo significa primordialmente separado. Usted ha sido separado. De esa masa de todo el mundo, Dios lo escogió a usted y lo separó. Tú eres ahora parte de mi pueblo santo. Estás apartado para mí. No se le olvide eso. Amén. Entonces, en esta noche, hermanos, que el Señor nos conceda permanecer firmes, constantes y fieles a Él en todo momento. Que este año
Yo estoy satisfecho y estoy feliz por todo lo que Dios está haciendo. Pero no me acuerdo a qué hermano le comenté yo, creo que fue a mi hermano Yair, que yo le dije, hermano Yair, yo ahí sí soy ambicioso en lo espiritual, yo quiero más. Yo quiero ver más las almas que se salven, los hermanos crezcan, la obra del Señor crezca. Ahí sí hay que ser ambicioso. ¿Amén? Entonces pidámosle al Señor eso, ¿verdad?, en esta noche, y que esta exhortación nos lleve a examinar nuestro servicio y a renovar nuestras fuerzas delante de Dios. Eso es sumamente importante. Así que roguemos al Señor que nos sostenga, que nos guarde y que nos permita perseverar hasta el fin, sabiendo que nuestro trabajo para el Señor no es en vano.